Mi nombre es Analía Chumpitaz, soy la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Les dejo un saludo de nuestra ministra Silvia Ciancio y de la secretaria de Salud Andrea Goldi. Estamos hoy con una actividad que es híbrida, tanto virtual como presencial. Nos parecía que era muy importante que puedan participar personas, equipos de salud de toda la provincia. Tuvimos durante la semana pasada una actividad sobre ofidios y en esta oportunidad una que probablemente sea la que a partir de ahora, de este mes de octubre, nos dé más dolores de cabeza, que es la de alacranismo. Y hoy, justamente, que es 24 de octubre, es el Día Mundial por el Cambio Climático, sobre el cambio climático. Está muy relacionado a todas las enfermedades zoonóticas y a esta, puntualmente, hemos visto a lo largo de estos años un cambio en la biología y en la habitabilidad de los ecosistemas por este tipo de arácnidos, por los escorpiones, y sobre todo en nuestra provincia, que tenemos más de 60 especies, que es Titius el que está dándonos más dolor de cabeza, ha avanzado sobre las zonas urbanas y periurbanas, y por lo tanto es muy importante que sepamos cuáles son los síntomas, los signos, y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los protocolos a seguir ante cada situación, ante cada caso clínico, para poder utilizar de la mejor manera los sueros, que en este momento son un stock muy crítico en todo nuestro país. Entonces, por eso, esta capacitación, esta actividad, probablemente durante la semana que viene enviemos la actualización de la guía para el alacranismo que se escribió junto a diferentes profesionales de toda la provincia, de distintas áreas, así que vamos a seguir en contacto. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Carmona, estoy a cargo del programa de zoonosis y vectores de la provincia. Bueno, el programa de zoonosis se encarga, entre otras cosas, de la gestión de los sueros. Al momento sobre todo en estos momentos del año, donde tenemos el aumento de las frecuencias, es importante, como decían al día, capacitar y sensibilizar a todo el equipo de salud sobre este tema, en particular en esta situación donde la verdad que el stock de sueros es crítico para una mejor utilización de los mismos. Así que, bueno, la charla va a tener varias partes. Bueno, primero presento quienes somos dentro del programa de zoonosis, por lo menos las personas que estamos acá, que trabajamos con sueros, con organismo y con otros eventos producidos por envenenamiento de animales, el equipo en general, y bueno, agradecemos en el día de hoy a Aranza, que está acá al lado mío, y a Néstor, dos médicos especialistas del CUYEN, que nos van a dar una mano y ofrecer sus conocimientos y experiencia en el tema, sobre todo en la atención del paciente. La charla, bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo, porque empezamos un poquito tarde. Está pensada en dos partes. Una primera parte que vamos a empezar ahora con la epidemiología y la atención del paciente. Y luego una segunda parte que la va a dar Néstor, envenenamiento grave, las consideraciones especiales de cuidados críticos y los circuitos administrativos vinculados a la utilización de sueros, que son muy importantes en este momento del año. Y luego vamos a dejar un tiempito para evacuar cualquier tipo de consultas, tanto a la gente que está acá de forma presencial como para los que están de manera virtual. Bien. Vamos a comenzar con la parte de la epidemiología de este evento, o conocer de alguna manera cómo se presenta el alacranismo en la provincia de Santa Fe. Brevemente, vamos a hablar un poquito de escorpiones, o sea, la etiología, por así decir, o la causa productora de estos eventos. Básicamente son arácnidos, hay muchas especies, como decía Analía, de escorpiones, hay pocos que son de interés médico, de interés sanitario. Bueno, una reclasificación, siempre estamos hablando de Titius trivitatus, una reclasificación, pero es una definición taxonómica. Se dividió Carrilloy y Trivitatus. Lo importante es que, bueno, el escorpión no ha cambiado, es siempre el mismo bichito, por lo menos el que, como decimos, el de mayor importancia en términos
sanitarios. Hay otros como el Confluens, Baiensis y Cerulatus que también tienen importancia, pero a simple vista no tienen muchas diferencias. Bien. Bueno, como ahí ven, el Titius es el que está a la izquierda. Lo más importante en cuanto a su diferenciación es diferenciarlo del Botrytis, que como ven, está el más negrito, el más gordito, que tiene las pinzas más gorditas y tiene un color más oscuro. De todas formas, todos pueden generar una picadura, más allá de su gravedad, así que ante todo es importante saber, si uno lo ve en casa para una cuestión de preocupación, y sobre todo, para los que hacen la atención del paciente, si alguien lo llega a traer, sí es la única forma de poder identificarlo. Después es muy difícil a simple vista, y sobre todo si uno atiende un paciente con una picadura de alacrán, poder llegar a esa diferenciación. Pero bueno, es importante como introducción del animal. Como les decía, el Titius es un animal que tiene menos de 7 centímetros, tiene un color castaño claro, varía mucho, puede variar en lugares, en los diferentes especímenes. En cuanto al color, lo más importante para diferenciarlo es que tiene estas pinzas finitas, alargadas. Tiene características sinantrópicas, esto quiere decir que en general se adaptó a convivir con las personas, o por lo menos en ambientes urbanos. No significa que pueda estar en otros lugares, pero es un animal vinculado a la... convive con el ser humano y los lugares donde el ser humano está. Bueno, como ustedes saben, puede estar en lugares secos o húmedos, en particular protegidos de la luz. Sin embargo, algunos lo hemos visto dando vueltas caminando al aire libre de día, caminando libremente por cualquier lugar. Eso no solamente, o sea, lógicamente los lugares donde se crían, se reproducen y descansan son lugares apartados, lugares en la oscuridad, pero pueden estar en cualquier lugar. Ya hablando de cómo se presenta la enfermedad, bueno, vamos a ver que los accidentes ocurren durante todo el año, pero con una marcada estacionalidad en los meses de calor, particularmente en Santa Fe. A partir de octubre empezamos a tener el gran pico. En general se da en los miembros, pies y manos, en general. La mayoría de los pacientes presentan síntomas locales, quiero decir, la mayoría de las picaduras no generan cuadros de gravedad, ahora lo vamos a ver con Aranza. Y sí, los síntomas sistémicos y de gravedad se presentan más frecuentemente en niños, particularmente menores de 10 años. Y esto tiene sí que ver con el gran impacto que tiene el alacranismo en términos de salud pública sobre la población. Bueno, para que tengan una idea a nivel país, estos son datos del 20 al 2022, pero no están actualizados para el último año, pero no han cambiado en absoluto. En cuanto a lo que queremos acá referenciar, como ven, esto es la cantidad de casos según provincias para todo el país. Como ven, estamos ahí en quinto lugar, cerca del cuarto. Fíjense que la provincia con mayor cantidad de casos por lejos es la provincia de Tucumán, seguido por la provincia de Córdoba. Es un problema del centro y sobre todo del centro norte del país. Estamos ahí en quinto lugar con 800 casos del 20 al 2022. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Dentro de la provincia de Santa Fe, el alacranismo se lleva el 85% de la categoría o el grupo de eventos que es envenenamiento por animales ponzoñosos. Tuvimos la semana pasada la charla sobre ofidismo. El 85% es alacranismo y el 15% restante es ofidismo causado por yararana. Como ven, es el problema más importante en términos de cantidad de casos para la provincia del alacranismo. Bueno,
Acá vemos la cantidad de casos del acronismo según año. Bueno, más o menos estuvimos en un poquito más de 300. Bueno, el 2020 lo podemos poner entre paréntesis por el tema de la pandemia. Y el 2023, fíjense, tuvimos un aumento de casos. Bueno, y el 2024 no terminó, esto es hasta principios de octubre, el análisis que está hecho, por lo tanto, el 2024 no está cerrado y vienen algunos meses de mayor cantidad. Importante destacar de esto, porque uno ve que hay un gran aumento en el 2023, es que si ustedes pudieran ver la charla que dimos el año pasado, más o menos a la misma fecha, teníamos la misma cantidad que en este momento, digamos, 327. Por lo tanto, entendemos que este aumento de cantidad de casos puede deberse a una mayor notificación posteriormente a la charla y a la sensibilización de todo el equipo de salud. Esto quiere decir que no lo podemos asegurar, pero posiblemente lo que hayamos tenido es mayor notificación de casos. Lo que es bueno, de cierta manera, porque tener una mayor notificación nos acerca a la realidad. Nos acerca a la realidad de lo que está pasando. Lógicamente, seguramente que hay casos de alacranismo que no acuden al médico, y posiblemente algunos que acudan no sean notificados. Esos son datos que se pierden. Entonces creemos que el aumento del 2023 estuvo vinculado a estas sensibilizaciones que estamos empezando a hacer con los equipos de salud. Vamos a ver cómo continúa esta temporada. Más allá de que acá está analizado año, calendario, la temporada de alacranismo fuerte generalmente es entre octubre y abril de cada año, la temporada de mayores temperaturas. Bueno, la incidencia anual, que esto implica el riesgo a nivel poblacional para toda la provincia, es de 11 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, como les decía, en cuanto a la presentación del alacranismo, claramente tiene una fuerte tendencia, una marcada estacionalidad en estos meses, de mayores temperaturas. Sin embargo, lo tenemos durante todo el año, aunque sea algún otro caso en julio o agosto, sigue habiendo. Fíjense que nos resta los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, una cantidad bastante alta, mayor a la que tenemos inclusive ahora en octubre. En cuanto a qué población es afectada, lógicamente puede estar afectada a cualquier edad, ¿no? Pero, bueno, tiene un gran impacto sobre niños. El 50% de los casos corresponden a menores de 15 años, niños y niñas en edad pediátrica, y también corresponde a la mayor gravedad, ¿no? Entonces, piensen que acá esto incluye a todos los casos sin importar la gravedad del cuadro. Tanto leves, una picadura con dolor, como las personas que se han internado inclusive en cuidados críticos. Todos están dentro de la totalidad de casos. Y ahí sí hay una diferencia a nivel territorial, como les decía, de la misma manera que a nivel país estamos afectadas las provincias del centro y norte. Bueno, esto es incidencia, esto es cantidad de casos según la población. No son valores absolutos, pero sí da una idea del riesgo que tiene la gente del departamento de estar expuesto a esta picadura. Y hay una clara diferencia, que se podría dividir, esto es decisión propia, pero bueno, dividir en tres grandes grupos. San Jerónimo, la capital castellana, de San Cristóbal, tiene la mayor incidencia, esto es el mayor riesgo. No implica necesariamente la mayor cantidad de casos, pero sí el mayor riesgo. Hay un gran grupo de departamentos que están en el medio y bueno, los departamentos del sur con una menor incidencia y riesgo de casos para la provincia. Esto tiene que ver también, esta clasificación del riesgo ayuda mucho, sobre todo al momento de disponer de los suelos. Después eso lo vamos a ver. Lógicamente, los suelos tienen que estar concentrados en lugares donde los casos existen. No solamente que tiene que estar, sino luego la cantidad de sueros. Eso nos sirve, estos datos, para poder planificar
la gestión de los sueros y la sensibilización de todos los equipos de salud. Bien. Bueno, ahí se me borró algo. Bueno, ahora no recuerdo. Alrededor del 30% de los casos requirió internación, de la totalidad de los casos entre el 1 de septiembre del 23 al 1 de septiembre del 2024. Esto es, agarrando no año calendario, sino la última temporada de calor, la última temporada de alta frecuencia de alacranismo, de los cuales el 14% estuvo en cuidados intensivos. El 14% de los internados requirieron cuidados intensivos para toda la provincia. Y después, con respecto a las pantallas anteriores, hay una diferencia entre los casos entre masculino y femenino, entre mujeres y varones. En términos generales, analizando toda la población, es muy similar, es 53-47 la relación entre masculino y femenino. Ahora sí, cuando uno mira a los menores de 16 años, los pacientes de edad pediátrica, los varones tienen mayor frecuencia de casos, 1,41-1, lo que es lo mismo que casi el 60-40, más o menos, en pacientes de edad pediátrica a favor de los varones. No tengo una explicación certera para dar, pero posiblemente tenga que ver con una cuestión de comportamiento de los chicos y los adolescentes. Con respecto al suero específico, en el análisis previo, digamos, entre el 2020 y el 2023, el 26% de los pacientes fue necesario tratarlos con el suero. En el último año, este porcentaje bajó un poquitito y creemos que tiene que ver con dos cuestiones: con una mejor utilización de los sueros o con una mayor notificación de los casos leves que antes no se notificaban. Como le dije, está mejorando la notificación, por lo tanto, cuando mejora la notificación de casos leves. Al aumentar la notificación de casos leves, esto implica que el porcentaje de graves disminuye y por lo tanto el porcentaje de pacientes que requirieron suero también lo hace. Y esto, dentro de todo, es bueno, no solamente porque se utiliza mejor el suero, sino porque aumentamos la notificación, ¿no? Entonces, estos datos creemos que reflejan mejor la realidad. Bueno, y por último, en cuanto a estos datos, estos fueron cantidad de casos con tratamiento según efector. En la provincia, a simple vista se puede ver que el Alasia concentra la mayor cantidad de tratamientos con suero antiveneno. De alguna forma también es decir que concentra la mayor cantidad de pacientes graves tratados con pacientes graves. Esto no significa que todo esto se dé en la ciudad de Santa Fe, porque hay que tener en cuenta que la Alasia concentra las derivaciones, ¿no? Pero bueno, entre la Alasia, el Hospital de Reconquista, el Jaime Ferré, y el Sanco de San Justo y el Iturraspe, bueno, se llevan la mayoría de los sueros, concentran la mayor cantidad de tratamiento de casos graves. Bueno, pasando a generalidades que tienen que ver mucho con la epidemiología y particularmente con estos datos. Estos datos, más allá que uno pueda hacer un análisis del programa, de los datos, estos datos no los generamos nosotros, sino que los genera toda la provincia, los generan todos los inspectores de salud. Por eso es tan importante que insistimos con la notificación. Sin notificación no hay datos. Y si hay datos, no son los mejores. Entonces, una mayor notificación, inclusive de casos leves, mejora la interpretación de los datos que tenemos. Todos, tanto el ofidismo como el acranismo son eventos de notificación obligatoria, que se notifican nominal, esto quiere decir, se notifica el caso, con nombre, apellido, DNI, ¿bien? Y de periodicidad inmediata. Inmediato es, en las 24 horas de producido, hay que notificar. Hay una clasificación de caso, sospechoso y confirmado.
Para el caso, lo mismo que para el FIDismo, no cambia demasiado, porque lo que cambia esa clasificación de caso es si vieron o no vieron al alacrán. Por lo tanto, en una situación de una atención de un paciente picado, bueno, no es muy fiable, digamos, con otras enfermedades que implican la clasificación, un análisis de laboratorio. Por lo tanto, todas las notificaciones que mostramos están incluidas tanto los sospechosos como los confirmados. Lo venía diciendo, se debe notificar todos los casos sin importar la gravedad de los mismos. Esto es lógicamente, de importancia para todo el equipo de salud. La notificación se realiza en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS. Se necesita para notificar un usuario del SNVS, es necesario tenerlo, pero lo podemos gestionar. Bien, a los que necesiten, falten, los efectores sobre todo que necesiten tener un usuario o que necesiten ampliar ese usuario para poder notificar al alacranismo u otros eventos, nos pueden contactar a nosotros para poder actualizar lo que necesiten. ¿Quién está obligado a notificar? Todo el personal de salud, no solamente público, sino también de los sectores privados o cualquier subsector. Bien. Como les decía, nosotros podemos ayudar a obtener el usuario de biología de zoonosis. Y esta es la ficha de notificación. Todo caso debe completarse la ficha en papel para luego poder pasar a los sistemas informáticos. Y esta ficha está disponible para cualquiera. Esta información está colgada en general en la página del Ministerio. Para los que no la encuentren o sea muy dificultoso hacerlo, nos envían un mail a nosotros y les enviamos todo tipo de notificación, inclusive un instructivo para poder notificar. Muy bien, medio rápido porque empezamos un poquito tarde. Pasamos a Aranza, que va a seguir con la atención del paciente. Bueno, primero y principal, agradecerle nuevamente a ella. Ella trabaja en el Hospital Cuyen, es pediatra y toxicóloga, así que los dejo con ella. Bueno, buen día. Vamos a hablar un poquito en principio, de lo que es la fisiopatología y de algunas características propias, ¿no es cierto?, del veneno del animal, para conocer un poco cómo se va a desencadenar después el cuadro clínico cuando el veneno sea inoculado en un organismo vivo y se generen, digamos, ciertas manifestaciones. Para recordar un poquito, como decía Fernando, las características del animal, recuerden que el animal tiene una cola, ¿no es cierto? Y en la parte final de la cola se encuentra el órgano productor del veneno, y en la punta de esa cola hay una especie de pincita, que es lo que se llama telzón, ¿sí? Que a través de esa partecita final de la cola es donde se inocula el veneno, donde se produce la picadura, donde se inocula el veneno. Respecto a la fisiopatología, ¿no es cierto? Cuando se produce la picadura y se introduce el veneno en el organismo, se produce un proceso inflamatorio a nivel local en el sitio de esa picadura. El veneno sí es un conjunto, una mezcla de varios componentes, entre ellos mucopolisacáridos, oligopéptidos y nucleopéptidos, que van a liberar ciertas neurotoxinas. Esto tiene que ver un poco con lo que después vamos a ver, el cuadro clínico y cómo se van a desarrollar esas manifestaciones clínicas, ¿sí? Que van a ser justamente los responsables de todos los efectos nocivos y capaces de alterar el funcionamiento, obviamente, de los diferentes canales iónicos, principalmente del sistema nervioso, del músculo liso y del músculo esquelético. La alfa-toxina es el principal componente del veneno y es uno de los principales componentes a la hora de producir el cuadro, ¿sí? Principalmente neurotóxico. Bien, respecto también a la fisiopatología, cuando el veneno es introducido en el organismo va a estimular los centros simpáticos y parasimpáticos y va a provocar una excitación neuromuscular y liberación de hormonas peptídicas vasoactivas. La magnitud de esta liberación de los neurotransmisores y las hormonas determina la presencia o no de lo que van a ser síntomas locales o síntomas sistémicos, el cuadro clínico del paciente, la gravedad y el tratamiento y el pronóstico del mismo paciente. Respecto a las manifestaciones clínicas,
Podemos hacer una subdivisión, ¿sí?, de algunos efectos que puede generar el veneno en el organismo. Efectos simpáticos por un exceso adrenérgico, que vamos a encontrarnos con manifestaciones clínicas como taquicardia, hipertensión, podemos desarrollar semiocarditis, midriasis, irritabilidad, agitación, convulsiones. Efectos parasimpáticos y por un exceso colinérgico, que nos encontramos con un paciente que puede desarrollar una bradicardia, vasodilatación, aumento de secreciones bronquiales, puede desarrollarse un cuadro a nivel bronquial también con broncoespasmo, vómitos, diaforesis, salivación, lagrimeo, miosis, ¿sí?, priapismo, y un cuadro de excitación neuromuscular con anomalías oculomotoras, alteraciones visuales, espasmos musculares, ¿sí?, parálisis y disquinesias. Con respecto a las manifestaciones clínicas, sí recordamos que es un síndrome neurotóxico. La mayoría de las manifestaciones clínicas corresponden a lo que nosotros llamamos un síndrome colinérgico, ¿sí?, que si han escuchado nombrar, ¿sí?, lo que vamos a describir son características bastante puntuales de lo que es un síndrome colinérgico. Podemos dividirlo, como decíamos anteriormente, en síntomas que van a ser locales y síntomas que van a ser sistémicos, ¿sí? Respecto a los síntomas locales, es bien característico el dolor, ¿sí? Es un dolor que es agudo, punzante y es muy intenso. Puede haber un punto eritematoso como huella del accidente. En este punto justamente no hay que detenerse a buscarlo cuando se presenta un paciente, porque la mayoría de las veces no vamos a ver el estigma de la lesión, ¿sí? Es tan mínimo ese pinchazo a través del telzón en el organismo y en la piel que a veces no se ve. O sea, no detenerse justamente a buscar específicamente la huella del accidente, pero puede existir. Puede haber un leve edema, que también esto es bastante variable, ¿sí? Por lo general es solamente una zona eritematosa o a veces ni siquiera se ve un cambio de coloración en la piel. Puede haber sensación de hormigueo o hipoestesia local con respecto, sí, a estos síntomas en el sitio de inoculación o en el sitio de la picadura. Puede haber también contracciones musculares, ¿sí?, en el área afectada, piloerección y sudoración, ¿sí?, respecto a lo que son los síntomas locales. Y respecto a lo que son los síntomas sistémicos, sí, podemos encontrarnos con un paciente que presenta alteraciones cardiovasculares, alteraciones respiratorias, ¿sí?, sobre todo, como nombrábamos anteriormente, ¿sí?, broncorrea, cialorrea, ¿sí?, bien característico de lo que es un síndrome colinérgico, ¿no? Broncoespasmo, ¿sí?, o esa afectación bien respiratoria, hipersecreción glandular, lo que decíamos recién, cefalea, puede haber palidez, puede haber hipotermia, puede haber dolor abdominal, diarrea y vómitos, ¿sí? Obviamente también hablando aumento de secreciones, ¿sí? Trastornos del sensorio, ¿sí?, principalmente en niños, confusión, excitación psicomotriz, convulsiones tónico-clónicas. Con respecto a la clasificación del cuadro clínico, sí, lo vamos a clasificar en un cuadro leve, en un cuadro moderado y en un cuadro grave. Respecto al cuadro leve, es una signo-sintomatología, ¿sí?, característica local exclusivamente. Podemos encontrarnos con un paciente que presente justamente el dolor, que si bien es muy característico, ¿sí?, es un dolor bien punzante, bien intenso, la huella del accidente, el leve edema, la sensación de hormigueo, las contracciones musculares, piloerección o sudoración, pero que están bien marcadas a nivel local, ¿sí? No hay una alteración a nivel sistémico. O vamos a ver después que puede haber alguna alteración que son transitorias. Respecto al cuadro moderado, a los síntomas o signos locales, agregamos algunos síntomas sistémicos como sudoración, náuseas, vómitos, que a veces son ocasionales, pero nos vamos a encontrar con un paciente que por lo general no hay un compromiso hemodinámico o respiratorio de demasiada importancia, como ya en el cuadro grave. El cuadro grave, obviamente, a los síntomas anteriores, locales, tanto locales como a los síntomas moderados, agregamos, ¿sí?, una o más de las manifestaciones clínicas. Confusión mental que alterna con excitación psicomotriz, taquicardia que por lo general después se convierte en una bradicardia, ¿sí?, seguida después de una bradicardia. Taquicardia en un principio por todo el cuadro, ¿sí?, de secreción justamente de estos neurotransmisores, que después se va generando una bradicardia, una aparición precoz. Esto es bien característico, sobre todo en los chicos, ¿sí?, una aparición precoz de cialorrea, de vómitos, ¿sí?, de rinorrea, de pífora. Hipotermia puede haber, también es bien característico en los niños la palidez, la frialdad de los miembros. Puede haber bradipnea y sobre todo una crisis de sudoración.
Respecto a esta aclaración, ¿sí? Los vómitos profusos y frecuentes, ¿sí? Son signos de mal pronóstico, son signos de gravedad, ¿sí? Los cuadros graves pueden evolucionar, obviamente, sin un tratamiento oportuno, a shock y a disfunción de órganos. Respecto a la clasificación del cuadro clínico, como veíamos, decían, leve, moderado, grave, ¿sí? Puede haber manifestaciones generales, lo que decíamos anteriormente, lo que se los nombraba. En los cuadros clínicos leves a veces hay manifestaciones un poquito sistémicas, ¿sí? También como taquicardia, aumento de la presión arterial o sudoración, pero que son transitorias y que se deben también al cuadro que es bien característico del dolor, ¿sí? El dolor que se presenta en primer término, ¿no es cierto?, puede generar algunas alteraciones sistémicas como las que describimos acá, pero que son transitorias y deben remitir, ¿sí?, en el periodo de observación diagnóstica, que se diferencian obviamente de aquellas que son compatibles con un cuadro clínico grave. Las manifestaciones clínicas, por lo general, de los cuadros moderados graves se dan en minutos, ¿sí? Son bastante inmediatas. Seguramente la mayoría nos hemos encontrado con cuadros clínicos de alacranismo porque es algo muy frecuente que se nos presente, sobre todo el niño, y cuando ya el paciente llega a la consulta, tiene una manifestación clínica y un cuadro clínico bastante florido y bastante compatible que los que hacemos, los que nos dedicamos a la salud, es bastante, digamos, característico, ¿no es cierto?, el cuadro clínico. Pero lo dije corriendo. Yo digo, hace una denuncia por abuso, ¿viste? Por favor, el micrófono. Dale, si puedes, por favor, silenciar. Respecto a los diagnósticos diferenciales, bueno, recién hablábamos que en nuestra zona y en esta época del año sobre todo, es uno de los, cuando llega, digamos, un paciente con este cuadro clínico, es uno de los primeros diagnósticos que pensamos, pero bueno, tenemos algunos diagnósticos diferenciales, sobre todo en lo que hablábamos anteriormente, que se va a desarrollar un síndrome colinérgico, ¿sí? Respecto a las alteraciones cardíacas que puede generar el cuadro clínico, bueno, diferenciarlo de algunas otras arritmias cardíacas de diversas causas, ¿sí? Cetoacidosis diabética también por la hiperglucemia que genera el cuadro, ¿sí? Es bien característico el aumento de la glucemia, ¿sí? Bien marcado. Intoxicaciones por pesticidas, ¿sí? Que estos dan cofas o carbamatos y órganos fosforados o carbamatos porque se dan por inhibición de la enzima colinesterasa, como para hacer una diferenciación ahí un poquito más marcada en lo que son manifestaciones de no solamente clínicas, sino de laboratorio, ¿sí? Que esto va a cursar, las intoxicaciones por órganos fosforados o por carbamatos van a cursar con una inhibición justamente de la colinesterasa que lo diferencia un poco de lo que es el cuadro de alacranismo, pero también tiene un síndrome colinérgico, por eso en ese punto el diagnóstico diferencial. Otros arácnidos, ¿sí? de otras especies, como Lactrodectus, ¿sí? Y Foneutria, que son las arañas que tenemos en las imágenes, ¿sí? Que pueden dar cuadros clínicos de un síndrome neurotóxico también, pero que habitualmente no son tan características en nuestra zona, si bien están distribuidas por todo, digamos, el país, pero bueno, habitualmente en esta época del año y en nuestra zona el alacranismo está a la cabeza, ¿no? ¿Sí? Feocromocitoma como otro diagnóstico diferencial, hipertiroidismo con una crisis tirotóxica, carcinoides, algunas intoxicaciones por hongos, que pueden generar también cuadros con aumento de secreciones, con aumento de lo que son, con cuadros, digamos, gastrointestinales, con vómitos o diarreas bastante profusos, ¿sí? Si bien están en estos casos, tenemos bien el antecedente, digamos, de la ingesta o el contacto accidental. Algunas intoxicaciones por fármacos también, como neurolépticos, anticolinérgicos o antidepresivos tricíclicos, algunas encefalitis y edema agudo de pulmón cardiogénico. Con respecto, yendo un poquito a lo que es el abordaje inicial y el tratamiento general y el tratamiento específico, ¿no es cierto?, con el suero antiveneno, es importante y, digamos, clave al ingreso del paciente la clasificación del cuadro clínico, ¿no?
De esto va a depender un poco también el tratamiento, ¿sí? Clasificarlo al cuadro clínico, como veníamos hablando anteriormente, por todas esas manifestaciones y por todos esos signos o síntomas que va a ir presentando el paciente, en leve, moderado, grave, ¿sí? De eso va a depender el tratamiento que vamos a instaurar, ¿sí? Las medidas generales, obviamente, para todos los pacientes. Es importante la administración precoz del antiveneno. ¿Sí? Recuerden que el antiveneno o el suero se aplica en los casos moderados y en los casos graves, no se aplica en los casos leves. ¿Sí? El caso leve no lleva un tratamiento específico. Sí lleva un tratamiento, digamos, general, con medidas generales o medidas de soporte que se necesiten para paliar el dolor o para la molestia, ¿sí? O para, digamos, lo que implique el cuadro más local, pero no lleva tratamiento con suero antiveneno. Solamente van a llevar tratamiento con suero antiveneno los casos moderados y los casos severos. También recordar que la dosis no se ajusta al grado clínico, ¿sí? Se ajusta si es de un cuadro moderado, si es un cuadro severo, no a la edad o al peso del paciente, como ocurre con otras medicaciones en el caso pediátrico, que uno hay que ajustarlo por kilogramo de peso. ¿Sí? En este caso son generales las dosis, se aplican según el cuadro clínico, sea moderado o sea severo, ¿sí? Tanto para niños como para adultos es la misma dosis, ¿sí? Como hablábamos en la clase anterior, en la charla anterior de ofidismo, ¿sí? Seguimos manteniendo, digamos, la misma línea. De la administración de biológicos se hace de esta manera, ¿sí? Aplicar en lo posible dentro de las 2 horas de ocurrido el accidente, ¿sí? Esta es la indicación. Obviamente que hay excepciones, como charlábamos en la vez anterior, de cuestiones de traslado, cuestiones, digamos, de llegada hacia el centro asistencial, pero lo ideal es aplicarlo dentro de las 2 horas de sucedido el accidente. Por lo general, como veíamos, como decía Fernando, la mayoría de los accidentes, el 50% se da en niños en edad pediátrica, y al ser un cuadro tan florido, los padres o las familiares consultan, digamos, de manera bastante precoz. Entonces, bueno, se puede hacer el tratamiento, se puede instaurar el tratamiento de manera bastante precoz. El tratamiento, respecto al tratamiento sintomático y las medidas de soporte, ¿sí? Vamos a realizar correcciones de laboratorio. Hablábamos anteriormente que podamos encontrarnos con un cuadro de hiperglucemia. También es bastante característico la hipopotasemia dentro de lo que es el laboratorio. Entonces, bueno, se pueden realizar justamente estas correcciones de laboratorio como para ir, digamos, haciendo el tratamiento para lo que es el medio interno. Utilización de fármacos en casos necesarios, y en casos moderados o graves se va a requerir justamente el ingreso a una unidad de cuidados intensivos para una monitorización un poco más estricta, sobre todo de lo que son las complicaciones principalmente cardiovasculares. Respecto al tratamiento específico del suero, sí, la dosis, como decíamos anteriormente, va a depender de la gravedad del cuadro clínico, y sí se recomienda la administración del total, ¿sí? De esas dosis en una única vez, ¿sí? No ir administrándolo de a poquito, sino si clasificamos el cuadro clínico de moderado, se administra la cantidad total del cuadro clínico moderado. Si lo clasificamos en grave, se administra la dosis total de grave. Lo que no va a decir que por ahí el cuadro puede migrar de un moderado a grave y lo tengamos que ir modificando, pero bueno, eso va a depender por ahí de cada caso puntual. Pero sí aplicarlo tratar de hacer una buena clasificación y tratar de aplicarlo en una única vez. Lo que decíamos anteriormente, la edad o el peso del individuo no son variables que van a modificar la dosis a suministrar. Niños y adultos llevan la misma cantidad de antiveneno. La cantidad que vamos a administrar en un cuadro leve no se administra suero, como decíamos anteriormente. En lo que es un cuadro moderado vamos a administrar, esto es algo estandarizado, ¿sí? Entre 2 y 4 ampollas, y el cuadro grave entre 4 y 6 ampollas. El suero antiveneno, sí. La charla, acá están virtualmente, va a quedar grabada, y además hay una guía de anacronismo que además va a ser actualizada, por lo tanto, no tengan problema que si no llegan a copiar o sacar una foto, van a tener esta información disponible. Sí. Cuando se encuentran con los frascos de los sueros antiveneno, van a ver que obviamente dice todas las características, ¿sí? Son los frasquitos que se adquieren, digamos, del Instituto Malbrán, ¿no es cierto? Y tienen una etiquetita donde van a marcar la cantidad de dosis letales, digamos, que neutraliza esa ampolla. La mayoría de los que están enviando actualmente neutralizan 50
dosis letales. Entonces, es más fácil por ahí hacer la suma. Eso va a depender de la cantidad de alacranes que se van juntando y se va, digamos, haciendo el ordeñe, se dice así, ¿no es cierto?, de lo que es ese veneno, y se van juntando, digamos, en los frasquitos, y es la cantidad de veneno que va a neutralizar. ¿Sí? Se clasifican dosis letales. Para lo que es un cuadro moderado, vamos a necesitar no menos de 150 dosis letales y no menos de 300 dosis letales en lo que son los casos graves. Entonces vamos a ir sumando la cantidad de ampollas, ¿sí? Por lo general tenemos acá las últimas que se han enviado desde el Instituto Malbrán, neutralizan 50, entonces vamos a ir sumando esas 50 hasta llegar a 150 o hasta llegar a las 300, por eso son más o menos estandarizados entre 2 y 4 ampollas y entre 4 y 6 ampollas. Pero siempre leer el rótulo, recordar de leer el rótulo, porque a veces puede neutralizar un poquito más o puede neutralizar un poquito menos, entonces la cantidad que vamos a ir sumando justamente para hacer el tratamiento. 150 para lo que es moderado, 300 para lo que es un cuadro grave. Ahí están la fotito de lo que son los sueros, ¿sí? Se presentan como un frasco ampolla de 2 mililitros, que las dosis son variables según cada lote, ¿no es cierto? Se producen en el Instituto Malbrán. Las condiciones de preservación del suero líquido en temperatura entre 4 y 8 grados, ¿sí? Y bueno, y los conservantes que tienen las ampollas, digamos, son el fenol y el mertiolate. El tratamiento específico, sí, el antiveneno escorpión, la vía, lo que decíamos recién, sí, la vía de administración es endovenosa, sí, es la vía que se elige para administrar endovenosa rápida, la vía que se elige para administrar el antiveneno. La aplicación de la dosis total no debe exceder los 2 minutos, sí, no es necesario diluirlo, no tenemos que diluirlo o pasarlo, digamos, a través del suero, se hace en bolo, ¿sí? Como habitualmente llamamos, ¿sí? Rápido. Puede ser, sí, digamos, está descrito, se puede diluir una escasa cantidad de solución parenteral, pero no más de 20 mililitros. No hay que diluirlo en suero fisiológico o pasarlo, digamos, por goteo, sino que se hace de forma rápida. No es necesario la premedicación en este caso, ¿sí? Por todo el cuadro, por toda la tormenta autonómica que se genera y por toda la secreción, ¿sí?, de neurotransmisores que hay, no están, digamos, tan descritos los cuadros de lo que son anafilaxias, por eso no es necesaria la premedicación con corticoides y antihistamínicos, como sí fue el caso de los ofidios, que hablamos en la charla anterior, que sí es necesaria la premedicación justamente para evitar el cuadro de anafilaxia. En este caso no es necesario, se administra directamente el suero. Puede haber algunas reacciones adversas, no son las más habituales, ¿sí? No son comunes las reacciones anafilácticas o anafilactoides, porque están parcialmente antagonizadas por el alto nivel de catecolaminas circulantes en los casos de envenenamiento que requieren justamente el uso de antiveneno, que van a ser los casos moderados y los casos severos. Respecto a los exámenes complementarios, nos adelantábamos un poquito a qué íbamos a encontrar en un laboratorio, pero recuerden que el diagnóstico es clínico, ¿sí? La clasificación del cuadro es clínica. No necesitamos un estudio de laboratorio y no hay ningún estudio de laboratorio que sea, digamos, específico para hacer un diagnóstico, ¿sí? Va a depender mucho de las manifestaciones y de la sintomatología que presente el paciente. No hay un laboratorio específico. Recuerden, sí, que los casos leves con sintomatología local no necesitan ningún estudio, ¿sí? No necesitan ningún laboratorio, ¿no es cierto? Esto es importante porque, bueno, en esta época hay muchas consultas por pacientes por picaduras, ¿sí? Pero el paciente que nosotros clasificamos como un cuadro leve no necesita ningún tipo de tratamiento, no es necesario hacer una extracción del laboratorio, no es necesario hacer, digamos, ningún estudio complementario, solamente sí requiere la observación justamente durante 4 a 6 horas aproximadamente para ir controlando que no aparezca en el transcurso del tiempo alguna manifestación clínica. Por lo general, como hablábamos anteriormente, las manifestaciones clínicas se dan en los primeros minutos o en el primer momento, ¿sí? Pero bueno, es necesario la observación, sobre todo en edad pediátrica, para ver que en el tiempo no genere alguna manifestación clínica. No se requieren estudios complementarios, casos leves. Lo que son casos moderados y graves, ¿sí? Sí, bueno, vamos a hacer un ingreso obviamente del paciente para hacer el tratamiento específico, las medidas generales, las medidas de soporte, ¿sí? Y lo que es
el examen físico completo y el tratamiento específico, obviamente. Y respecto a los exámenes complementarios, vamos a solicitar un laboratorio completo con glucemia, que por lo general lo vamos a encontrar con una glucemia que está elevada, una función renal, función hepática, ionograma, que es bien característico la hipopotasemia, y amilasa, sí, que también en algunos casos puede generar, digamos, un cuadro de aumento de amilasa, ¿sí? Sobre todo en los cuadros más severos. Por ahí es bastante característica, ¿sí? Lo que vemos de la hiperglucemia, que cuando llega un caso que es sospechoso, pero que no tenemos el antecedente de la picadura, porque a veces se dan estos casos, y sobre todo, digamos, en niños a la madrugada, que donde los papás no vieron el bichito o no vieron, digamos, el momento de la picadura, pero es un cuadro clínico bastante florido, bastante característico. Cuando hacemos el laboratorio nos encontramos con que la glucemia está bastante elevada, entonces, bueno, eso nos acerca bastante a lo que es el diagnóstico. Si el cuadro clínico amerita, obviamente en los casos severos o en los casos más con más complicaciones, estado ácido-base, ácido láctico, CPK, enzimas cardíacas, ¿sí? Electrocardiograma, ecocardiograma, ¿sí? Y radiografía de tórax. El estudio de elección para lo que es, bueno, lo vamos a ver un poquito con Néstor en los cuadros de gravedad, pero el estudio de elección para lo que es las alteraciones cardiovasculares es el ecocardiograma, ¿sí? Para evaluar justamente la función cardíaca. Respecto a lo que es la derivación, sí, veíamos que en la ciudad de Santa Fe tenemos, digamos, un alto índice de casos notificados por el hospital, pero en algunas ocasiones también por el hospital de niños, ¿no es cierto? Pero en algunas ocasiones también se reciben, digamos, pacientes por derivación. Entonces, bueno, lo que es las consideraciones previas, obviamente la monitorización, previas a un traslado o una derivación de un paciente, que puede ser algún efector, digamos, de la propia ciudad o de la cercanía, ¿sí? La monitorización de los signos vitales, la clasificación del cuadro clínico, ¿sí? Obviamente el paciente que requiera el tratamiento específico va a ser el que es trasladado, ¿sí? El que sea moderado o severo. Asepsia del área de la picadura, aplicación de frío local en la zona de la herida, ¿sí? Esto hacemos un paréntesis que lo diferenciábamos en la charla anterior con respecto al ofidismo. En este caso es importante la aplicación de frío local porque va a generar, como sabemos, ¿sí? Vasoconstricción en la zona de la herida y eso hace que tratar, ¿no es cierto?, de evitar que el veneno se siga expandiendo. Entonces, es bastante importante lo que es la aplicación de frío local en la zona de la herida. Asegurar un acceso venoso periférico, ¿sí? En caso de que se complique, digamos, el paciente y justamente para la administración del suero. Va a servir, digamos, eso para poder administrar el suero. Y se pueden administrar algunas medicaciones en caso de ser necesario, ¿sí? Como analgésicos, antieméticos, obviamente hidratación parenteral, y en el caso que el paciente lo requiera, obviamente sí, tratar de evitar realizar torniquetes o cortes en la zona de la herida, esto para por ahí instruir a la población en general de tratar de evitar algunas cuestiones más caseras para y deben realizarse obviamente en el efecto recurso. Obviamente, previo al traslado del paciente, ver la disponibilidad de los sueros, el tiempo de ese traslado, ¿sí? Además de comunicar el cuadro clínico al efector de derivación y adjuntar el informe de derivación donde se expresa el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento recibido, tratamientos generales o específicos. Un efector que cuenta con los sueros y se hace el tratamiento, pero no cuenta después con cuidados críticos, unidad de terapia intensiva o el seguimiento más igual del paciente. Entonces, la derivación también expresar ¿sí? La cantidad de ampollas que se le pasó a ese paciente, ¿sí? Si lo clasificaron como un cuadro moderado o como un cuadro severo. Como acá tenemos por ahí general y dame 5 minutos, termino una cosita y ya va a pasar. Dale. Lo que es tratamiento específico, leve sin tratamiento, 150 para los moderados y 300 dosis letales para lo que es el grave, con las manifestaciones clínicas más importantes para recordar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para continuar luego.
Y las consultas, para no esperar, las hacemos al final. Gracias. No me cierro. Perdón, para los que están en el chat, dejamos el mensaje, pero por si no lo vieron, compartimos un formulario de Google Docs en el chat para que puedan registrar ahí la asistencia. Gracias. Alacranismo de la provincia. Ah. Pero bueno, ahora están en pausa. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Bien, doctor. Cistitis me agarró. ¿Qué puedo tomar? ¿Te arde? No, es un dolor que me agarra acá y Sí. hago pis. De a chorritos. Sí. Y te quedas con ganas. Sí. Y antibiótico. No hay otra. Ah, Yo te doy antibiótico. antibiótico. ¿Vos sos alérgica a algo o no? No. Bien. Bueno, Jimena Cardoso. Decime tu DNI. 30, 267, Sí. 207. 207. Viste, antes preguntaba por DNI, ahora ya pregunto nombre y Sí, apellido. sí, ya se va recordando. Ya es más fácil. Sí. Bueno, continuamos con Néstor Carrizo, el jefe de la unidad de terapia intensiva en el CUYEN, así que le agradecemos, como siempre, la colaboración. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un poco, otros años, junto con Aranza y con Fernando y otros profesionales, nos convocaron para la terapia intensiva del Hospital Cuyen, hacer una actualización en cuanto a lo que es la identificación, los criterios de gravedad y sobre todo el abordaje terapéutico. Y vamos a hablar ahora, estos pocos minutos, no es básicamente en sí, digamos, un tema para el desarrollo de especialista en terapia intensiva, sino que ustedes entiendan, digamos, y sepan un poco por qué se produce el cuadro de compromiso grave de estos pacientes, cuáles son los signos de alarma, qué datos de laboratorio o de examen clínico son importantes y hablar un poco qué es lo que hacemos nosotros en la terapia intensiva cuando nos llegan estos pacientes. Siguiente. Hasta la cámara. Sí. Bueno, en los últimos años, fíjense que artículos de 2019 salieron algunos posteriores. Se hicieron grandes avances en lo que es la identificación de las neurotoxinas, que seguramente Aranza y Fernando estuvieron hablando de cuál es el mecanismo por el cual se produce el daño. Se sabe cuáles son, qué características tiene y sobre todo qué efecto tiene a nivel sistémico. Y como ustedes saben, estas neurotoxinas son péptidos que tienen una altísima afinidad por canales iónicos, sobre todo de sodio, de potasio, de calcio, y sobre todo de los canales iónicos del sistema nervioso autónomo. También actúa a nivel cardíaco en forma directa, también afecta otros órganos, pero tiene una extremada avidez por canales iónicos del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. Entonces, la siguiente. La gravedad del paciente va a estar principalmente determinada por la cantidad de veneno o la concentración en plasma. Y también va a estar, que es directamente proporcional a la tormenta autonómica que genera este envenenamiento, ¿no? Picadura por alacrán. Entonces, fíjense en este artículo de Interseeker Medicine que dice, bueno, la concentración en sanguínea es alta
Si es baja, lo más probable es que tengan síntomas leves, de leve a moderado, con muchos síntomas locales, quizás seguramente lo estuvieron hablando. Ahora, la concentración plasmática es alta y obviamente está en relación a la cuantía y al peso del paciente. Por eso los pacientes pediátricos o los pacientes, como hemos tenido en el Hospital Cullen, algunos casos en adultos, eran personas de tamaño pequeño, de un peso 40 kilos, 45, 50. Entonces, la relación entre volumen plasmático y concentración del veneno hacía que el paciente tenga una respuesta importante. También está en relación si el paciente tiene enfermedades cardiorrespiratorias previas, porque tiene una predisposición a que esa pequeña disfunción en un paciente que viene con un estado de salud y, digamos, una reserva de las funciones de sus órganos muy al límite, puede desencadenar un cuadro grave, ¿tá? Pero la principal fisiopatología de un evento grave está en relación a la concentración del veneno en un volumen plasmático pequeño. Eso da un cuadro clínico grave, que como dice ahí, ¿tá? Sí, la descarga, como ustedes saben, libera, digamos, neurotransmisores colinérgicos y adrenérgicos. La liberación de los neurotransmisores colinérgicos es severa, pero es de corto tiempo. Entonces, los pacientes pueden tener, por ejemplo, bradicardia, ¿ah? Pueden tener náuseas, vómitos, sudoración, cialorrea, broncorrea. Eso es transitorio, es muy sintomático, genera muchos síntomas, muchos signos que son los que, digamos, realmente asustan en la situación, pero eso es transitorio. Ahora, lo que determina que el paciente evolucione en una forma grave es la persistencia de niveles altos de otros neurotransmisores y neurohormonas, la siguiente, que son los simpático-miméticos. Fíjense en este trabajo cómo hay una relación en el primer gráfico, sería hacia la izquierda de ustedes, ¿tá? En los primeros minutos, es un trabajo experimental donde se le administró la fracción G50, que es una fracción de la neurotoxina, a animales. Y se le fueron dosando minuto a minuto el nivel de adrenalina y noradrenalina. Fíjense el pico que hace a los 5 minutos. Es en esos minutos en donde vemos al paciente que está hipertenso, taquicárdico, con midriasis, con piloerección, todos los síntomas adrenérgicos típicos. Con el correr de los minutos va descendiendo, pero está en niveles altos. Y esa persistencia de niveles altos de adrenalina y noradrenalina son los que van a desencadenar la disfunción cardíaca en algunos pacientes en las formas graves. Fíjense en el gráfico de este lado cómo hay una serie de curvas. La curvita más oscura con el triángulo es el gasto cardíaco de los pacientes. Esto lo sucede en experimentación y sucede en la situación en humanos también, ¿no? Con el correr de las horas, esa descarga simpática genera un daño a nivel cardiológico. Ya lo vamos a explicar cómo es que produce el daño, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos nosotros si colocamos un catéter Swan-Ganz o algún otro método de monitoreo en estos pacientes? Que hay una caída progresiva del gasto cardíaco, ¿tá? De la función sistólica. El gasto cardíaco, recuerden, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que inyecta en nuestro corazón en cada latido, ¿tá? En estos pacientes hay una caída progresiva del gasto cardíaco y hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Debido a la gran descarga adrenérgica se produce vasoconstricción, tanto del lecho arterial como del lecho venoso. Por eso ustedes ven en la otra curva, punteada en gris, como SVR es resistencias vasculares sistémicas. Está en aumento, ¿tá? Entonces se produce un cuadro de shock cardiogénico típico, caída del gasto cardíaco y aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y hay otra curvita ahí que está próxima, que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Hay congestión pulmonar. Cuando empeora la función del ventrículo, cuando aumenta la resistencia vascular sistémica,
sumado a otros mecanismos, vamos a hablar de cómo afecta la parte respiratoria, el paciente no solamente va a tener shock cardiogénico, sino que va a tener insuficiencia respiratoria, dada principalmente por esta disfunción cardíaca. Siguiente. Entonces, en la manifestación del cuadro grave de alacranismo, tenemos una primera fase bien típica, se denomina fase vascular. Por lo tanto, que está en relación al pico ese que ustedes ven de neurohormonas, ¿no es cierto? Donde vas a tener hipertensión arterial. No vas a tener shock en ese momento, en esos primeros minutos. Vas a tener taquicardia, taquiarritmia, shock, midriasis, sudoración, toda la descarga adrenérgica. Hay algunos pacientes que quedan hasta ahí, no evolucionan a la siguiente fase, que es la disfunción ventricular. En estos casos, si uno los va controlando y persiste, en donde está indicado, por ejemplo, dar medicación para el control de la presión arterial. En las guías previas, de hace muchos años, estaban por ahí contraindicados algunos medicamentos como beta bloqueante y demás. Ahora ya sabemos la fisiopatología, sabemos cuál es la evolución con el correr de los minutos. Y si el paciente no evoluciona a shock cardiogénico y persiste con hipertensión, taquicardia, taquiarritmias, más allá de que se aconsejan administrar, por ejemplo, prazosina como medicación para reducir la presión arterial, que es un bloqueante alfa. En estos casos se pueden llegar a utilizar medicamentos que antes en las otras guías estaban contraindicados como beta bloqueantes. Se puede utilizar, por ejemplo, la betalol, que es una droga endovenosa, porque estos pacientes muchos tienen la conciencia alterada, están con vómito, entonces no van a poder ingerir o recibir prazosina, que sería lo que se aconseja, digamos. Y se puede administrar beta bloqueante y se puede llegar a administrar nitroglicerina endovenosa, que también va a ayudar al control, no solamente de esa crisis hipertensiva, sino también que va a mejorar la congestión pulmonar. Bien, si el paciente persiste la descarga adrenérgica, el nivel de adrenalina, noradrenalina, persiste con el correr de los minutos y de las horas, va a llegar a producir una miocardiopatía por estrés. Siguiente. Fíjense, en este gráfico está un poco detallado cuál es el mecanismo por el cual el corazón falla cuando hay una descarga masiva de adrenalina y noradrenalina. Por un lado, ya se sabe, niveles muy altos de adrenalina y noradrenalina tienen un efecto citotóxico directo sobre el miocardiocito, o sea, lo dañan. Y por otro lado, lo que se genera es un desbalance entre el consumo y la demanda de oxígeno al nivel del músculo. Porque por un lado, vas a tener aumento de las resistencias vasculares, o sea, vasoconstricción de las arterias coronarias, y por otro lado, el corazón va a estar trabajando a más no poder, contrayéndose mucho y con una frecuencia cardíaca muy elevada. Entonces, ese desbalance entre la entrega de oxígeno por la vasoconstricción coronaria y el aumento del trabajo cardíaco va a generar una alteración metabólica, una hipoxia, digamos, una disfunción de la capacidad de la llegada de oxígeno a nivel de la célula del miocardio y va a generar insuficiencia cardíaca. Esa es la fisiopatología de la miocardiopatía inducida por estrés o inducida por catecolaminas. Existen dos formas de presentación. Hay una que se denomina atontamiento miocárdico, en donde se caracteriza por eso, o sea, hay un aumento de la demanda, una disminución del aporte de oxígeno, aumento de la demanda, puede haber alteración electrocardiográfica con signos de isquemia, puede haber taquiarritmias, hay elevación de las enzimas cardíacas como si fuese un infarto, van a ver eso, y en el ecocardiograma, cuando uno hace un ecocardiograma, en el miocardio atontado van a ver una disfunción global del ventrículo. Esa es una forma. Y hay otra forma que tiene una alta frecuencia de presentación en la miocardiopatía asociada en los cuadros graves de alacranismo, que se denomina Takotsubo. Takotsubo es un nombre particular porque lo que se vio que en este tipo de disfunción miocárdica, el corazón adquiere la forma como si fuese un jarro que los japoneses antes utilizaban para pescar pulpos. Tiene una forma
característica con un abalonamiento apical, ahí está hecho en el gráfico, ¿no es cierto? La representación. Hay un abalonamiento apical y una hipercontractibilidad de las bases del corazón. ¿tá? Esta forma de presentación en los casos graves con miocardiopatía del acranismo se presenta en un 50% de los casos, por eso cuando se está haciendo el ecocardio, uno busca, digamos, la presencia de este tipo de disfunción ventricular. ¿tá? Este tipo de disfunción ventricular es transitoria. Es transitoria. Nos podemos contentos, sí, pero durante unas horas, si el paciente tiene esto y no es asistido, va a generar disminución del aporte de oxígeno a los órganos, al cerebro, al riñón, al hígado, al intestino. Y si uno no, digamos, no identifica esto y no lo trata, puede llevar a la disfunción de múltiples órganos y a la muerte del paciente. ¿tá? Otras veces la muerte se produce porque el miocardio tan enfermo genera arritmia ventricular, puede hacer parada cardíaca como consecuencia de esto. ¿tá? Siguiente. Fíjense ahora ya en un ecocardio cómo se ve la imagen del abalonamiento apical y la hipercontractilidad de las bases. Siguiente. Este es un review muy lindo de la New England Journal of Medicine, siempre tiene gráficos que son hermosos, y nos explica por qué también estos pacientes tienen insuficiencia respiratoria, ¿tá? de diferentes grados, leve, moderado, hasta cuadros severos que han necesitado la ventilación mecánica de los pacientes. Uno de los mecanismos es por la disfunción cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, hay aumento de las presiones de llenado de las arterias pulmonares y hay congestión pulmonar con edema de pulmón. ¿tá? El otro de los mecanismos es esa gran tormenta enérgica genera hipertensión venosa y genera, pues, digamos, un cuadro pulmonar local con congestión pulmonar ¿tá? e hipertensión pulmonar. El otro mecanismo por el cual puede haber insuficiencia respiratoria en estos pacientes es que, como las toxinas afectan el estado de conciencia, pueden llegar a afectar también parte del sistema nervioso que regula la dinámica respiratoria. El paciente puede estar con insuficiencia ventilatoria como consecuencia de afectación del centro respiratorio. Los pacientes pueden estar con respiración rápida superficial, pueden hacer eventos de apnea, pueden deteriorar la conciencia, tener vómito y aspirarse y llevar a la insuficiencia respiratoria. Entonces, el mecanismo por el cual los pacientes con acranismo grave tienen insuficiencia respiratoria es multifactorial. ¿tá? Y, a ver la siguiente, sí, a ver si tenemos que ir. Y los síntomas neurológicos. La afectación neurológica en los cuadros graves siempre está presente. Pueden ser eventos, por un lado, de excitación psicomotriz con disquinesia, trastornos de la motilidad ocular, ¿tá? porque, como les dije, tiene alta avidez esta neurotoxina de afectar el sistema de conducción, ¿tá? el sistema nervioso central, el músculo liso de los vasos sanguíneos y también el músculo esquelético. ¿tá? Entonces, hay disquinesias, mioclonías, puede haber convulsiones, estatus convulsivos de difícil manejo. ¿tá? Entonces, la afectación neurológica es frecuente, puede ir de cuadros con excitación psicomotriz a cuadros donde hay depresión del sensorio y coma. Entonces, uno va a actuar en respuesta y desde el punto de vista de tratamiento farmacológico según el estado clínico del paciente. Si el paciente tiene excitación psicomotriz, tiene disquinesias, tiene eventos convulsivos, son de mucha utilidad las benzodiazepinas. ¿tá? Y se puede llegar a utilizar, obviamente, si el paciente persiste y no se controla dentro de los 5 minutos el evento convulsivo, necesitar antiepilépticos. ¿tá? Pero las benzodiazepinas es la medicación indicada para estos cuadros neurológicos graves. ¿tá? Entonces, con esto uno ya se da cuenta de cuándo estamos hablando de un alacranismo grave. Un alacranismo es grave cuando está afectado uno o varios de estos 3 órganos principales. El sistema nervioso central, ¿tá? con excitación psicomotriz severa o bien cuadro de coma o convulsiones, ya es una situación grave. La insuficiencia respiratoria manifestada con hipoxemia o con taquipnea o una respiración totalmente anormal. Y la afectación del sistema cardiovascular,
¿tá? Sobre todo cuando el paciente tiende al shock. ¿tá? Y el shock, recuerden, shock es hipoperfusión de los tejidos. O sea, podemos tener un paciente que no esté hipotenso y estar chocado, sí. En este caso, sí. Puede tener el paciente presión arterial normal, porque está en esa primera fase, pero ya tener hipoperfusión. Y la hipoperfusión, uno puede tener, por ejemplo, datos del laboratorio, como acidosis metabólica y aumento del ácido láctico, que es muy útil en estos casos, pero desde el punto de vista clínico lo podemos detectar por alteración del estado de la conciencia, por livideces en las extremidades. Hay que destapar al paciente y ver cómo está la perfusión, buscar livideces en las extremidades, en la rodilla, ver el relleno capilar de nuestros pacientes. Cosas muy simples que lo podemos hacer desde un dispensario hasta en la terapia intensiva, la hacemos nosotros. De esa manera detectar si nuestros pacientes están en shock. Porque en esa situación, ustedes ya saben, aparte de hacer el ABCD del paciente, que es despejar la vía aérea, administrar oxígeno, controlar su ventilación, controlar la parte cardiovascular, subir su presión arterial, ¿tá? La urgencia también está dada contrarrestar. En dosis adecuadas, rápido, es posible para demorarse. Si ustedes están en ese centro, no darle una parte y después ver que la otra dosis se la den en el centro de destino porque están apurados ustedes para derivarlo, es lógico, es así. Pero si ustedes tienen, hay que darle la dosis rápida. ¿Ah? Eso está directamente relacionado con la posibilidad de recuperación y que el paciente no genere disfunciones de órganos y tenga otras complicaciones, porque estos niños y también algunos adultos que desarrollan, como consecuencia de esto, están, por ejemplo, muchos días en asistencia respiratoria mecánica, después se pueden complicar con procesos infecciosos y obviamente la mortalidad aumenta. ¿Ah? Yo creo que ya estamos, que hemos dicho todo. Por último, detalle, esto es algo que se dispone en la actualidad. Cuando el paciente evoluciona un cuadro de shock refractario y estamos con dosis de drogas vasoactivas muy altas y hay disfunción de órganos, uno puede llegar a hacer un soporte extracorpóreo en estos casos. ¿Ah? La provincia cuenta con un equipo de ECMO que puede dar soporte extracorpóreo, sobre todo en adultos y en pediátricos, pero en niños grandes estamos en capacidad de hacerlo, que cuando el tratamiento máximo en cuanto a ventilación mecánica y drogas vasoactivas no logra estabilizarlo, uno puede dar una ayuda, digamos, con una bomba extracorpórea de mantener su presión arterial y la oxigenación del paciente. Pero siempre vamos a trabajando en cuanto a pasos. La última clasificación de shock cardiogénico establece en categoría A, B, C, D y E. A es cuando el paciente está en riesgo de tener una disfunción cardíaca. B, el inicio del shock cardiogénico. Puede estar taquicárdico las primeras fases, los primeros minutos, ¿cierto? El C es el shock cardiogénico clásico, o sea, hipotensión arterial, signo de hipoperfusión, acidosis láctica, signo de fallo de bomba. El D, cuando ya está en deterioro, ¿qué significa? Yo inicio el tratamiento con drogas, con oxígeno, con ventilación mecánica, y a pesar de todo eso el paciente va empeorando. Es ahí donde tengo que activar el equipo de ECMO para ver si da un soporte. Y el E es una situación in extremis, ¿tá? En donde ya he hecho todo y el paciente sigue empeorando e incluso puede tener eventos de parada cardiorrespiratoria. Bien. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea era hacer las consultas al final. Néstor tiene que irse ahora a las 11, así que propongo dejar la última parte, que lamentablemente es mucho más aburrida que esta y menos interesante, pero no por eso menos importante. Vamos a abrir las consultas, tanto a la gente que está presente, a Aranza y a Néstor, para aprovecharlo a Néstor en alguna respuesta, alguna duda que ustedes tengan. Así que vamos a abrir empecemos por acá a nivel presencial, dudas y consultas, y después seguimos con la parte virtual. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada para decir?
A ver, a nivel... Caro, Comentario, ¿no? dale, dale. Cuando Aranza hoy comentaba, ya dijo, bueno, es muy frecuente de ver. Para mí esto es un evento que es fundamental de pensar, porque lamentablemente los únicos dos fallecidos que tuvimos en los últimos años es donde no se pensó que podía darse un alacranismo. Entonces, como la importancia de poder tratar tiene que ver con el tiempo, estos dos casos pediátricos no se pensó rápidamente. No lo pensó el equipo de salud, o no lo pensó la familia, tuvieron una serie de eventos que, bueno, llevaron a que sean casos fatales, pero sobre todo por no pensar. Entonces, yo la verdad nunca tenía con el alacranismo, no soy pediatra, hacía más clínica, me formé en Buenos Aires, que no había eventos de alacranismo, pero los que están en el terreno, lo que creo que es bastante clave, sobre todo lo que dijo Aranza, que la mayoría de los graves son pediátricos, un chico que está sano y que de pronto empieza con dolor, mal, y a tener, o sea, un chico que estaba previamente sano, eso es algo bastante característico. Si un niño pequeño, de golpe, de estar sano, pasa a tener un montón de otros síntomas, del dolor, que lo puede expresar, puede llegar a decirlo o puede no decirlo. Entonces eso es como algo que lo tenemos que pensar. Por supuesto también en Santa Fe es la época del año. Si bien uno de estos casos justamente había ocurrido en invierno, de noche, el chico no se había manifestado, eso se pensó en otra cosa. Pero la época del año son mucho más frecuentes entre octubre y marzo, abril, después no sé si no luchamos no esa parte, pero bueno, también la época del año nos ayuda. Pero bueno, pensar en el alacranismo en un paciente que un pediátrico que de pronto está mal o está con síntomas. Algo le pasó. El alacranismo me parece que es fundamental, porque no sé si todos vieron muchos pacientes con alacranismo. Y bueno, un adulto te va a decir, me picó un alacrán, me duele, me picó algo tengo, un chico que habla también, pero un niño pequeño que justamente son los casos graves, es pensarlo en esto, una persona que sano pasa rápidamente. Nosotros particularmente que con ella hicimos la residencia en el Instituto Médico, Revisión General y Familiar, recién hablábamos de eso, hemos visto muchos casos leves o por ahí moderados que nos hemos llevado relajando, que le encanta observar hasta que pero seguían pollas. Algunos se mucho, pero la primera vez que pasó de que la familia por suerte ya la mayoría se llena de la grava. Lo dejaron yo junto, pasó de estar bien, vómito, a ponerse pálido, a la tendencia al sueño, todo. ¿Y cuál es el problema? Nosotros no, a veces no contamos con la ambulancia, entonces tardamos 30 minutos en trasladarlo y llevarlo a la gravedad. Y por suerte allá la mayoría de las personas que llevan el alacrán, o por ejemplo nosotros ya como le hemos establecido que el niño con llanto incontrolable, que está diferente para los padres, no sabemos que se estaba bien, o estaba perfecto, empezó a llorar, llanto, o a la noche, más como durante el verano, nosotros lo desvestimos, lo tiramos, vemos si tiene alguna picadura acá, o le ponemos hielo, el local, y generalmente allá como que están como protocolo, entonces ese niño que no se lo hacemos. Si tiene algún síntoma, nosotros ya como no tenemos ambulancia, ya vamos preparando todo. Diferente eso ahora que se trabaja en otro lado, que es tanto del ensamble. Por ejemplo, el otro día también un compañero, había un niño, lo ven atrás, no le hicieron pasar, tenía que pasar porque estaban otras personas, y ese niño pasó de estar bien a empezar con vómito y todo, también lo que lleva urgencia así, porque no fue atendido en el momento. Pero porque allá no tiene el mismo protocolo que tenemos nosotros allá, que nos estamos a 5, aunque es todavía ciudad, no tenés acceso fácil, salida fácil con ambulancia. Entonces son por suerte están las unidades de traslado todo, pero ese niño particular fue que demoraron 15 minutos en pasarlo y se descompuso. Eso es importante lograr la situación, porque es un cuadro leve, siempre deja de situación como 4 o 6 horas que requiera de una reclasificación del cuadro a un cuadro más moderado o severo. Ya creo igual, la importancia de lo que dijo esto, que el paciente estaba esperando en la sala. Sí, estaba esperando en la sala, entonces si viene un caso de alacranismo, no hacerlo esperar, porque
15 minutos como más. Creo que eso también es Depende de dónde trabajar. Nosotros en el pronto más o menos solemos protocolo. Picadores, las menores pasa. Se le hacen todos los controles, quedan operaciones y ya logra bien los médicos. Justamente en el Sanco, por la supera de la capacidad, somos muy poquitos todo. Eso, yo estaba ocupada con la urgencia, lo dejamos 15 minutos, después de mi compañero ya vómito, así que y lo tuvieron de sacar de urgencia porque fue por eso, pero después hablamos de eso, yo después decimos, pegamos los requisitos todo para que se den cuenta, porque también lo que pasa es que no tenés médicos formados, la mayoría de que está en Sanco, un factor particular, son recién recibidos, que yo no me mal de que trabajen todos, pero no tienen la misma mirada de la misma gravedad. Es lo que charlábamos ya de esa experiencia que coincide con lo que decís. Nosotros no sabíamos que se denunciaba, no conocemos esos formularios. 3 años nos pasamos atendiendo, 4 porque yo mi abuela que pasaba. No sabíamos que existían esos formularios para denunciar. Creo que porque no fueron en biología, pero... No, me parece que también es un problema de formación. Claro. Muchas disciplinas. La miles de formularios. Este no lo conocemos. Sí, yo creo que, digamos, más allá que uno no sepa cómo hacerlo, porque esto no le pasa a ustedes, le pasa a mucha gente, tal vez diría hasta la mayoría del sistema de salud, que mucha gente se enteró en la pandemia de COVID que había que denunciar o notificar que la forma correcta de hacerlo de determinadas enfermedades. Realmente nosotros las seguimos que más propaganda tienen, las conocemos. Pero este formulario se llama Claro, nosotros, por ejemplo, de lo que yo voy ahora que arranco el talón, vimos 3 o 4 ya de Lo importante es destacar que no solamente se notifican moderados muy graves, sino que también los casos leves. Entonces hay un montón de casos que también son de notificación obligatoria que muchas veces en algunos por eso yo le decía cuando veían la importancia de esto por el tema de todos los números, a través de la notificación. O sea que como es nominal y es, la notificación, no porque son los que están notificados. Es la manera de obtener usuarios, porque es la única manera de notificando de que nos pidan, digamos, que nos repongan esa cantidad de suelos, porque es tan importante. Sí, históricamente solamente es una falta todavía de tecnología, pero muy pocas personas para que los usuarios pero históricamente se notificaban solo los graves o los moderados, porque como tenía que hacer la ficha para que reposición del suelo, el único modo que les dábamos, o sea, que le seguimos dando suelo, si no se repone, porque el malbrano no repone a nosotros, ¿no? Porque uno no quiere dar, así que hay una faltante de suelo. Se empezó a notificar el leve hace unos años, estamos insistiendo, pero no todo el mundo lo hace. Sí es verdad, y eso es lo que estamos trabajando ahora, que se está notificando necesita, pero no hay modo por ahora de limitar que eso que usted necesita y se le ve eso. Pero bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos, pero por ahora lo ideal es hacer la ficha y si no lo tienen en el hospital y en carrera de CNS, bueno, que sea hablar con Solosis hasta que podamos ver. O sea que en el centro que salimos con el hospital, no son esos. Sí, cualquier centro de salud, cualquier hospital, viendo cómo poder mejorar. Esto no es necesario que cada médico, de hecho, si no sucede, tenga un usuario. Pero sí que un centro de salud, sobre todo un hospital, tenga una persona que en general es la misma que carga otros eventos. Voy a cargar, además de influenza, COVID o lo que sea, además cargar esto. Cuestión de ampliar ese usuario. Es una cuestión administrativa que se resuelve en un tiempo. ¿Querés fijarte que en estos hospitales sí, si hay alguna consulta. Bien. Bueno. Quedó claro y no genera ninguna duda, genera tantas dudas que no saben por dónde empezar, no sé por dónde estará. Así que. La problemática ¿no? son un poco, bueno, o sea, lo que es adultos, no se compara a los pediátricos. Nosotros hemos visto 4 eventos el año pasado, más o menos. La principal problemática tienen los Sanco, obviamente, el interior, la edificación y el tratado, y se vive de ser grande. Pero
lo que vos comentaste del abordaje protocolizado es fundamental. Porque acá lo que determina el tratamiento es el examen. ¿Verdad? Y obviamente es muy fácil hacer un examen en un adulto que te habla. En un niño que no te colabore, además, determinar el nivel, digamos, cuando hay una alteración fisiológica importante, es más difícil. Por eso, miro a los pediatras, los que ven niños, los generalistas, porque tiene que determinar el grado, si es moderado o severo, una situación así no es fácil. ¿Verdad? Entonces, ahí está el problema. Bueno, de todas formas, si surge alguna duda, nos escriben. Para esta cuestión de la formación, bueno, de hecho, por eso vino la guía del acranismo que hicimos el año pasado, justamente para hacer una guía, un documento de rápido, que digamos, aborda de manera integral el tema y es rápido, digamos. En 15 minutos se puede tener una idea general del abordaje. Esa era la intención de la guía del acranismo, que está disponible. Después vamos a pasar al lugar que está disponible en la página del Ministerio, si no nos la piden. Pero justamente la idea era, para el que no conoce mucho sobre el tema, poder rápidamente en una guardia, en 15 minutos, tener un abordaje general, recordar lo que nos recuerdan y estar más o menos preparado para tomar las decisiones correctas, o por lo menos no tomarlas incorrectas. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con la charla. Muchas gracias, Néstor. A todos, ¿no? Pero bueno, a Néstor en particular, que puso un tiempito de su trabajo para venir acá. Vamos a bajar 20 escalones del nivel que estaba manejando Néstor. Vamos a seguir con la gestión de los sueros, que es un tema mucho más aburrido, tedioso, porque tiene que ver con cuestiones meramente administrativas, pero no por eso menos importante. Sobre todo en la situación que estamos viendo ahora y que se vive hace 3 años, que es la poquísima cantidad de suero antiescorpión que tenemos en la provincia, debido a una baja producción a nivel nacional. Digamos, esta situación la está viendo todas las provincias del país, todas las provincias que tienen accidentes, que tienen eventos de anacranismo. Entonces, al momento de gestionar la poca cantidad de sueros, es importante aceitar todos los procedimientos, que se puedan acortar en el tiempo todos los procedimientos para la gestión de sueros. Los sueros que se utilicen puedan ser pedidos, puedan ser gestionados, lleguen a la provincia, y de la provincia puedan ser repartidos a todos los lugares donde tiene que haber sueros. En una situación, la verdad, crítica de gestionar casi lo que no hay. Entonces es muy importante que todos los que, o sea, no por una cuestión de protagonismo, pero realmente todas las personas que hacen trabajos administrativos dentro de un sector de salud, que muchas veces es la notificación, son muy importantes. No voy a poner en relación al médico que está atendiendo al paciente, pero son muy importantes para que esos sueros estén oportunamente para el paciente. ¿Bien? Bueno, los sueros antiveneno para escorpión, los antiescorpión, en Argentina se producen en un solo lugar, que es el Instituto Malbrán, dependiendo de Anlis Malbrán. Se producen a través de alacranes, que son inmunógenos, se producen por lo menos hasta este momento en caballos. Los caballos son inoculados con el suero, se extrae el plasma y se purifica lógicamente y se envasa y se genera lo que ustedes ven ahí, que es la ampolla de 2 mililitros de suero. Lo produce el Malbrán, lo gestiona el Ministerio de Salud de la Nación y lo distribuye a las provincias. Lógicamente lo distribuye a las provincias que cumplen con todos los requisitos que le imponen a las provincias. Pero básicamente es que todos los sueros que se utilizan, o sea, solamente reponen los sueros no solamente utilizados, sino los sueros notificados en esos pacientes. Entonces esto implica un gran circuito que va
desde la producción del suero hasta la utilización del suero en cualquier efector de la provincia, y que implica la notificación, la correcta notificación, no solamente en forma, sino en tiempo, para que se pueda hacer el pedido al Malbrán y el Malbrán lo pueda enviar a través del Ministerio de Salud. Es bastante complejo. En una primera instancia, los procedimientos están escritos y los que nos manejamos con esto, la verdad que funciona bastante bien, se hace de manera bastante rápida. Lógicamente esto tiene algo de burocracia, la idea de la burocracia es disminuirla al mínimo, pero los procedimientos escritos y simples generan que esto sea lo más dinámico posible y reducir el tiempo. Creo que en el momento que estamos ahora no podemos reducir más el tiempo, ¿no? Porque trabajemos de manera perfecta, los errores pueden estar, pero la verdad que está bastante aceitado porque los sueros están en unos lugares que se han determinado, entre otras cosas, por frecuencia de casos, y ya tenemos un training bastante, la verdad que estamos bastante entrenados en el tema. No solamente nosotros, estoy yo, está Luz, está Cristian Camiliti, que está acá presente, pero bueno, después hay cuestiones que no se exceden y principalmente tiene que ver con la producción de sueros en el país. A diferencia de los sueros antiofídicos, los que estuvieron en la charla de la semana pasada, los sueros antiofídicos, Yarará y Cascabel, se producen en un laboratorio privado, por lo tanto tienen por lo menos una posibilidad de obtenerlo a nivel comercial, que es lo que ha hecho la provincia. También con sueros antiofídicos tenemos problemas de stock, pero bueno, habiendo la alternativa de poder comprarlos, bueno, por lo menos existe eso. Para suero antiescorpión no hay alternativa, por lo menos hasta el momento no hay alternativa de comprarlo en algún lugar porque no se produce en otro. Para que tengan una idea, esto es muy dinámico, ¿no? Porque la mayoría de los efectores que ustedes ven, la cantidad de sueros que tienen, a veces es para un caso moderado. Entonces, si hoy se usa este suero, mañana no va a haber. Entonces, esto es los lugares donde con la cantidad de sueros que tenemos hemos podido hacer que estén disponibles en estos lugares, siempre entendiendo que tiene que haber determinada cantidad de sueros para que sirvan. Digamos, un suero en 20 lugares no sirve, ¿no? Sino que sirve más 20 sueros en un lugar, ¿no? Lógicamente, eso no es lo ideal, pero los sueros están puestos no solamente en diferentes lugares, por diversos criterios, uno por la frecuencia de casos, otro por la accesibilidad que se tiene a ese lugar y por las capacidades operativas también de atención que tiene cada efecto. Como les decía, la reposición de sueros antiveneno involucra a todo el equipo de salud, entre los cuales están los médicos, también están los empleados administrativos y las farmacias y droguerías de nodo. Los sueros se solicitan y se distribuyen. En el programa de zoonosis hacemos la utilización para la distribución, pero se distribuyen a través de las farmacias como para cualquier otra droga, medicación o biológico que se hace en la provincia. Así que implica todos estos sectores o disciplinas. Básicamente, cuando se hace el pedido de reposición, se hace a través de los responsables de farmacia de cada efector, que lo solicita a través de mail. El mail se responde en el día, a veces ahora, digamos, de forma muy rápida y diariamente. Lo que se solicita es que ese efector envíe el pedido de reposición y que nos envíe el código de notificación, ¿no? Cuando, volviendo a lo que vos decías, cuando hay un caso de alacranismo, eso se pasa a la ficha epidemiológica, se carga en los sistemas y no solamente se carga el caso, sino que se carga el tratamiento, signos, síntomas, tratamiento inespecífico y tratamiento específico. Se carga la cantidad de sueros que se utilizó en ese paciente. Me mandan un mail diciendo, solicitamos la reposición de tantos sueros según este código, que es un código que lo da el software,
Nosotros evaluamos eso, que esté todo bien, que esté bien cargado, y autorizamos por correo electrónico la distribución de tantos sueros, del lugar donde hay sueros, que en general es una droguería central, porque tenemos muy poca cantidad, de los que tenemos, la droguería central de la provincia, la distribución al suero, al efector, para que luego se haga la distribución a través de la logística de farmacia. ¿Bien? Y luego se hace la solicitud, esto es un clic de los sistemas informáticos. En general, la autorización, si hay disponible, se hace en el día. ¿Bien? Llega, lo evaluamos, se hace en el día, siempre y cuando, como le digo, haya suero, que no siempre pasa. Toda la gestión de sueros, todos los sueros están incluidos hace 3 años en los sistemas de droguería y farmacia de la provincia, por lo tanto, no solamente se hace transparente, sino que tenemos la trazabilidad de todos los sueros, sabemos de dónde vienen, a dónde van y dónde están. Eso es muy importante, saber dónde están, al momento, por lo menos todos los días, sabemos dónde están los sueros, sabemos el lote, sabemos el vencimiento. Por eso insistimos que todos estos sueros hay una responsabilidad a nivel local, que en general, por suerte, la llevan a cabo los responsables de farmacia, cada efector, se dedican a eso, saben y son responsables, para que nosotros podamos ver el stock en cada efector al momento y saber que ese stock es lo que hay realmente en el área. Así que nosotros luchamos con esto, ¿no, Cristian? Luchamos con esto insistimos para que todos los efectores puedan tener cargados y lógicamente esa carga sea un espejo de la realidad. Lógicamente existen estos procedimientos de rutina y también existen los procedimientos fuera de rutina o procedimientos que no son procedimientos sino que son situaciones de total urgencia, donde muchas veces hemos tenido que transportar sueros de urgencia, bueno, porque la situación ameritaba, porque tenemos un paciente que necesitaba sueros y los sueros se acabaron, se utilizaron hace unas horas, o necesita más de lo que le aplicaron, y bueno, es una de urgencia que nos interesan a todos, desde el médico que está atendiendo al paciente a los que estamos en una oficina. Bueno, esto es la guía a la que dio Néstor. Es una guía que fue desarrollada el año pasado. Está disponible en ese link. Y después el link porque a veces la página del ministerio es un poco difícil para encontrar cosas, pero si nos mandan un mail, se la podemos mandar. Esta es la guía que posiblemente sea reeditada, pero no hay demasiados cambios como para que no la bajen y que no la lean o que esperen a la próxima. La guía va a ser muy simple. Bueno, con respecto a eso, y esto es muy corto, siempre hay consultas con respecto a ese tema. Acá está Tamara, está Perla. Nosotros como programa de zoonosis recibimos los alacranes en esa dirección, Boulevard Gávez, Plata Baja, 1563 de la ciudad de Santa Fe. Los recibimos y los enviamos a Madurán, porque en Madurán es el lugar donde recibe todos los escorpiones de todo el país para producir el suelo. Y es un insumo fundamental que tiene para poder producir. Al momento no hay forma de generar el inmunógeno de otra manera. Necesitamos el bicho, sobre todo porque ese bicho, más allá de que la especie sea la misma o muy similar en todo el país, sí lo que se ve es que el veneno es diferente en diferentes lugares. De norte a sur va cambiando el veneno, va cambiando la potencia del veneno, por lo tanto, en Madurán necesitan alacranes de todo el país. ¿Bien? No es que hay lugares donde, no es que en Buenos Aires no haya alacranes, más allá de la abundancia, también es diferente la potencia. Cuanto más potencia tengan, mejor suero se obtiene. Es importante, por eso nosotros no salimos a decir tráiganos alacranes de forma masiva, porque entendemos que, bien, el buscar un alacrán
implica un riesgo, implica una interacción que tiene que tener ciertos cuidados para que la búsqueda del alacrán no sea algo bueno y que no nos genere un caso de alacranismo que nos haga gastar suero y, lógicamente, el sufrimiento de la persona. Al momento de agarrar un alacrán, una forma de hacerlo es ponerle un vaso encima, ponerle un papelito abajo y dar vuelta el vaso, bien digo, y enviarlo, lógicamente, con un recipiente cerrado, con tapa perforada y vivos. Lo importante es que tienen que llegar vivos, porque si no, no sirven, si no tienen que ser pescados. ¿Bien? Lo más importante para que el alacrán viva no es la comida, sino evitar ese. Así que es importante ponerlo con un algodoncito mojado en agua para que tenga humedad. No llenarlo de agua, porque se ahoga, sino en un algodón húmedo para que no... el mayor problema es la falta de agua. ¿Bien? Y, lógicamente, que tenga aire. Y por último, bueno, las medidas de prevención general, esto en general para la comunidad, es difícil porque, como decíamos, los alacranes se acostumbraron a vivir cerca de los humanos. Entonces, no es como la llanará, que con los accidentes ofídicos, que el peligro o el mayor riesgo está con unos... Disculpe, pero no se ve nada. Se cortó la presentación, no se escucha.